Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenos días, amigos televidentes. Soy Leslie Yatas Ramírez, directora y conductora de Entérate con Leslie. Lunes 14 de septiembre hemos recogido toda una información valiosa de todo este fin de semana a raíz de los programas dominicales y nos vamos a centrar hoy en esta entrevista para debatir la tipificación de una conducta penal por sedición. Se ha dicho que el presidente del Congreso de la República, cuando ha llamado a altos mandos militares, ¿no?, especialmente al comandante general de la Marina, habría cometido presuntamente un delito de sedición. Ese ha sido el tema de fin de semana en paralelo o en simultáneo con los audios que ya conocíamos, los audios que revelan las conversaciones del entorno más íntimo del presidente de la República, y que el día de ayer en los programas dominicales se han dado a conocer dos audios inéditos que ya amplían esta conversación. Y también si nos da el tiempo, quisiera también aprovechar la presencia de nuestros destacados invitados de esta mañana para preguntar cuáles son los presuntos delitos que también se ven reflejados en esos audios. Porque si antes se decía que no había elementos que podrían conllevar a una presunción de comisión de actos delictivos, con lo de ayer yo creo que el panorama está un poco más claro y la Fiscalía tiene pues un gran desafío de poder hacer una investigación exhaustiva en ambos casos. Esta mañana me acompañan tres destacados abogados: el doctor José Urquizo Alechea, abogado y destacado penalista, jurista en el Perú; el doctor Luis Herrera Romero, abogado, ¿no?, y quien también conoce muy de cerca a las Fuerzas Armadas porque ha trabajado en institutos de Fuerzas Armadas y además es un destacado analista político; y el doctor Luis Felipe Polo, que estamos en una conexión vía Zoom también desde Los Ángeles, Estados Unidos, ¿no?, abogado, internacionalista y especialista en derechos humanos. Tremendo panel que tiene Entérate con Leslie en esta mañana para debatir jurídicamente lo que es el tema de sedición, porque hay mucha información confusa en redes sociales, incluso, ¿no?, en apreciaciones en algunos medios de comunicación. Vamos a comenzar y le doy la más cordial bienvenida a los tres. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto y el espacio que nos dan para Entérate con Leslie. Muy buenos días, doctor José Urquizo Alechea. Comienzo con usted de arranque. Este comportamiento del presidente de la República, las llamadas que habría realizado, que ha hecho, porque ya las ha admitido, a altos mandos no militares. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, en un programa dominical, dijo de que esto ya era como actos que se estaban preparando desde meses atrás. Es decir, citó que fines de agosto, ¿no?, el presidente intentó comunicarse con el comandante general de la Marina en dos oportunidades, y que a través de un tercero se le hizo llegar un mensaje al comandante general de la Marina para decir que quería hablar sobre una reunión en septiembre. O coincidencia, en septiembre se da, ¿no?, la presentación de la moción de vacancia. Entonces queda la duda para qué efectos el presidente del el presidente del Congreso de la República quiere hablar insistentemente con los comandantes o altos militares, ¿no?, de Fuerzas Armadas, ¿no?, y por qué, ¿no?, el día que se debate la moción de vacancia, la admisibilidad de esta moción, y ya logra comunicarse con estos comandantes para decir que se iba a tomar una decisión con ajuste del orden constitucional. Entonces, todo este escenario ha dado lugar a una interpretación si el comportamiento del presidente cuaja o no en el delito de sedición. Doctor Urquizo, los micrófonos son suyos. Bien, Perua, te agradezco. También un saludo a todas las personas que nos están acompañando aquí. Muchas Luis gracias. Herrera, a Luis Felipe Polo, por supuesto a ti. Gracias. Mira, en el derecho penal, ya, esto es obra del profesor Hans Belzel, más o menos después de los años 30, ¿verdad?, la cantidad de años, se estableció un principio general que se llama la responsabilidad por el hecho propio. En derecho penal le decimos el injusto personal. El origen y la fuente de todo este tema, que ha devenido en una pretensión de vacancia, tiene su origen en la conducta del presidente.
Y en consecuencia es a partir de ahí que cualquier análisis serio tendría que tenerlo en consideración. Hablar de temas anteriores, los políticos, por su propia naturaleza, primero son conspiradores, son intrigantes, esa es su naturaleza, ¿no? Vas a recordar históricamente, ¿no? Y además son traidores, ¿no? Ahí está el caso de Julio César, que además se utiliza incluso en derecho para una serie de explicaciones. Entonces, esa naturaleza uno no puede cerrar los ojos. Ahora, inmediatamente, porque el peruano tiene mucha imaginación, dice, bueno, es un caso de sedición, alzarse más en armas. Yo creo que él usaba el teléfono, el presidente del Congreso, ¿no? En armas. ¿Tú crees que una persona se va a alzar en armas? Este tema del lanzamiento del arma tiene diversos objetivos, y el objetivo pues, es precisamente derrocar un gobierno. Un caso, además histórico, es el caso de Antauro, utilizando la posición que él tenía, además por eso ha sido juzgado, no fue por rebelión, sino por sedición. Él sí se alzó en armas. Y es más, ahí tenemos personas que han muerto. Eso está en la memoria, eso no podemos nosotros olvidarlo. Y entonces no podemos comparar una situación, ¿no?, que ahora es calificada de inadecuada, inoportuna, y la quieren exaltar como si fuera, ¿no?, una sedición, ¿no?, y quieren ponerle un nomen juris y luego comenzar a estructurar. Pero yo creo que por ahí las cosas no van. ¿Pero por qué no van? Tiene que haber una razón detrás de todo. Porque el derecho penal no ha sido y no está planteado en forma abierta, básicamente. El derecho penal no solamente no es un conjunto de principios, está unido a principios, pero básicamente son reglas. Eso lo decía ya el profesor Robert Alexis, son reglas. Las reglas se cumplen o no se cumplen. Y en el derecho penal, además, por razones de seguridad jurídica, ¿qué significa? Que las conductas tienen que ser intensamente precisas, claras e inequívocas, dice la Constitución. Claras e inequívocas. ¿Por qué? Porque nos da la idea de la lex cierta, ¿no? La ley debe ser cierta, que cualquier ciudadano sabe lo que hace. Y entonces, cuando uno revisa el artículo 347 del Código Penal, que además lo he transcrito aquí, ¿no?, dice, el que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alce en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente su función. Pero tú puedes tener informativas, comunicativas. Es más, yo puedo aceptar que comiencen a hacer hipótesis de poder, pero eso no es alzamiento de armas. Y entonces, ellos se olvidan que el Código Penal peruano, porque mucha gente seguramente no lo conoce, tiene una larga tradición. El Código Penal peruano no ha nacido de un día para otro. El antecedente directo de nuestro código es el Código 1924, llamado el Código de Maurto. Maurto era un diplomático que trajo al Perú una copia en francés del proyecto de Código Penal suizo de 1915, 16 y 18, que lo hizo un gran jurista, que era Carlos Stós, que a su vez era discípulo de Franz von Liszt, que era un político criminal. Pero todos ellos eran garantistas. Todos ellos partían, ¿no?, de la necesidad del mantenimiento de la libertad individual. ¿Y de dónde viene eso? De la filosofía de la Ilustración. El Código de 1991, que lo firmó Fujimori, no ha perdido esa esencia y mantiene estos elementos que tienden a darle seguridad a los ciudadanos. Es decir, nosotros no vamos a crear aquí una analogía, ¿no? Eso es igual que una sedición. No. La seguridad está aquí, en el artículo 347. Y entonces, si alguien quiere hacer una imputación de esta naturaleza, que lo extraiga, que me diga cómo se ha levantado en armas, ¿no?, si él solo tiene el poder de impedir, ¿no? Y entonces, ¿por qué tenemos que señalar esto? Porque detrás de una serie de planteamientos, yo siento que también hay una burla a los peruanos, porque nos quieren decir que nosotros tenemos otro tipo de leyes, y no es así. Tenemos leyes, ¿no?, con muchísima sabiduría, que tienen una larga tradición, y nadie se debe olvidar que este tema de la sedición, también en la constituyente que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los grandes defensores en el sentido ideológico de lo que significaba y que no se le debería respeto,
¿no?, al usurpador del poder, fue precisamente el doctor Vallarriestra, que lo explicaba de una manera, siendo un gran penalista, por un lado generaba la seguridad y por otro lado explicaba, y eso también está en la Constitución, que no se le dé respeto al usurpador. Y entonces con eso nosotros hemos creado un concepto liberal, pero un concepto jurídico, y como concepto jurídico creando el máximo de seguridad respecto a la conducta de las personas. Gran trabajo que le va a esperar a la Fiscalía poder realmente investigar esta situación y tipificarlo, porque en realidad ya se ha presentado una denuncia penal, un grupo de ciudadanos lo han presentado y el ministro de Defensa ayer declaró ante un programa dominical que estarían evaluando la posibilidad de presentar una denuncia penal en ese sentido. Pero lo que hoy hemos escuchado del exministro Jorge Nieto, también en un otro medio de comunicación muy temprano, para el exministro de Defensa decía de que esto era realmente una exageración. En realidad, el artículo 347, como bien lo ha señalado el doctor José Urquizo, ¿no?, dice el que sin desconocer al gobierno legalmente constituido, estamos en un gobierno legalmente constituido, se alza en armas. Esa es la condicionante, ¿no? Entonces, ya con lo que usted está explicando, en realidad, pues, que nos digan en qué aspecto se ha alzado en armas, porque crear una información confusa le hace mucho daño a la ciudadanía, la inquieta, la intranquiliza, ¿no?, más de lo que ya está, con esta nueva confrontación entre ambos poderes del Estado. Si me permite, doctor José Urquizo, un ratito voy a conectarme con Luis Herrera Romero para que pueda opinar respecto de este tema de sedición. Luis Herrera, ¿has escuchado al doctor José Urquizo Lechea? Ha cuadrado la conducta, la tipificación de la conducta, ¿no? Y tú eres una persona que ha estado también, que ha estado de cerca, ¿no?, a las Fuerzas Armadas. Conoces de adentro las Fuerzas Armadas y quiero tu opinión en ese sentido. Sí, gracias. Escuché las palabras del doctor, las cuales comparto plenamente. Yo agregaría dos cosas, ¿no? En primer lugar, yo he sido integrado a la justicia militar, como oficial del Cuerpo Jurídico de la Marina, pero no me considero constitucionalista porque no lo soy, pero mis profesores en la Facultad de Derecho me enseñaron a leer la ley, ¿no? Me enseñaron a interpretarla. Entonces yo creo que el Ministerio Público, si recibe esta denuncia, lo primero que debería hacer es archivarla de plano, porque no tiene pues ningún tipo de sustento. Creo que más que un fondo jurídico, aquí lo que hay es una estrategia de marketing para poder diluir el tema de la vacancia, ¿no? Acá se está haciendo un escandalete de algo que es parte del rol político del presidente de un poder del Estado, en este caso el presidente del Congreso. O sea, el presidente del Congreso, ante la gravedad de los hechos que generan el tema de la vacancia, lo que hace es, parte de sus actividades como presidente de este poder del Estado, llamar en este caso al comandante general de la Marina para decirle, y como lo han señalado los mismos actores, para decirle que el tema de la vacancia se va a hacer en el marco constitucional que corresponde y que se espera que las fuerzas mantengan un esquema neutral, que es parte de la labor, y en este caso de la Marina histórica, de siempre ser defensora de la Constitución. La Marina se ha caracterizado toda la vida por ser un arma que ha defendido mucho la Constitución, y ahí tenemos casos emblemáticos en los años 70 como el almirante Vargas Caballero, o después como otros almirantes en la época del presidente Fujimori o del presidente García, que le han sabido decir que no al poder, ¿no? Y se han plantado y han defendido la Constitución. En este caso, todos tenemos claro que las Fuerzas Armadas, con la famosa foto con el presidente de la República el día del cierre del Congreso, jugaron un rol preponderante en la psicología general respecto al tema del apoyo del cierre del Congreso, lo cual no es parte del rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, comparto lo expresado por el exministro Nieto de que aquí estamos haciendo una exageración, como digo, con el fin de diluir políticamente el tema de la vacancia.
Creo más bien que posteriormente, si tuviésemos un Congreso mejor preparado, el primer ministro ya debería estar pensándose pues, en la censura por decir lo que ha dicho. O sea, esto realmente, desde el punto de vista jurídico, creo que no resiste el menor... Luis, ayer el ministro, perdóname la interrupción, Luis, ayer el presidente del Consejo de Ministros también declaró que en realidad decía, él mismo se preguntaba, yo lo recogí en una nota de prensa que ya ha sido publicada en nuestra portal, en www.enterateconleslie.com, ahí pueden acceder, decía, si él mismo se cuestionaba y se preguntaba, decía, si el presidente del Consejo, perdón, si el presidente del Congreso de la República sabía, ¿no? Que si considera que la moción está ajustada a los cauces constitucionales, ¿a razón de qué tenía que decirle eso al comandante general de la Marina, ¿no? Entonces, ¿por qué llamarlo? Para informarle que es correcto que un presidente de un poder, en este caso del Congreso, alce el teléfono, llame, o sus edecanes llamen y le informen y le digan, ¿sabes qué? Tranquilo nomás, se va a resolver la vacancia presidencial o la moción y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿a razón de qué, Luis, esa llamada? A una razón política. O sea, hay dos cosas. O sea, un presidente del poder, un presidente de un poder del Estado no le informa a un almirante, a un general. Le comunica cuál va a ser el comportamiento del poder del Estado como parte, como digo, de su rol político, ¿no? Entonces, y me parece extraño que el primer Martos, de quien cuando asumió el cargo yo en este medio y en otros dije que me parecía muy importante su presencia por su experiencia en planificación y en ejecución, diga lo que está diciendo, porque sabe perfectamente que un oficial general o almirante puede recibir una llamada de una autoridad, de un ministro, puede recibir la llamada de cualquier funcionario y la va a atender. Sí es cierto que le corresponde como su rol informarle a su inmediato superior, que es el ministro de Defensa, que ha recibido tal o cual llamada. Entonces, el Estado es uno solo y tiene tres poderes el Estado. Cualquier presidente sea el ejecutivo, sea el poder del legislativo o el judicial, puede llamar para intercambiar seguramente algunos pareceres con un comandante general. Y en este caso, más todavía en una situación en la que se está discutiendo el tema de vacancia. Me parece que la llamada más bien del presidente del Congreso, como digo, tiene un sentido positivo, en el sentido de decirle a los comandantes generales, se está actuando conforme a la Constitución, esperamos de las fuerzas, que las fuerzas mantengan. ¿Tú lo ves positivo? ¿Tú no lo ves como un error político del presidente? Me parece que el error ha sido, en todo caso, la poca explicación o fundamentación que el presidente del Congreso le ha dado a la llamada, ¿no? Él mismo ha debido tener la capacidad de poder sustentar bien por qué transparentarlo. Sí, transparentar, porque, o sea, lo que usted señalaba anteriormente, hay mucha confusión. Entonces, la ciudadanía lo que tiene que entender es que los presidentes, los poderes, tienen un rol político y dentro del rol político tienen que ejercer el rol político. Entonces, tampoco es, o sea, ¿de qué estamos hablando? De una isla, de una urbe de cristal, ningún funcionario podría recibir ninguna llamada. O sea, estamos llevando el derecho penal, nuevamente yo no soy penalista, mi especialidad es en derecho civil, ¿no? Y después me dediqué a la administración y al análisis político, pero me enseñaron a leer la ley. Entonces, así como se está planteando las cosas el primer ministro, pues estamos creando un nuevo derecho penal, ¿no? O sea, el que tendríamos que poner el tipo, el que llame por teléfono, ¿no? Y eso no es el sentido de la ley. Pues aquí lo que estamos es frente a una estrategia de marketing político para desinflar el tema de la vacancia. Ok, Luis. Quédate en línea, por favor. Vamos a conversar con Luis Felipe Polo. Luis Felipe Polo, tus comentarios, por favor. Yo coincido totalmente con lo que explicaba José Urquizo en cuanto al tema penal. Comparto también mucho de lo que decía mi tocayo Luis Herrera. Yo no estoy muy seguro. Este es un tema político y la solución tiene que ser política. En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay demasiada limitación de parte de los líderes de nuestro país en temas de comunicación.
Es decir, cuanto más abren la boca, más confunden a la ciudadanía. Y ese es un problema no de ahora, es de hace muchísimo tiempo. Y ya que viene la calidad de políticos que tenemos en nuestro país, cada vez que uno habla, en realidad a uno lo confunde más. A mí me encantaría, por ejemplo, tener un congreso con la claridad que tiene José Urquizo o Luis Herrera en explicar cuáles son las motivaciones, cuáles son las consecuencias, cuáles son las leyes, y creo que sería diferente. Es decir, uno como extraña los congresos anteriores de los 80, cuando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues era... Se extraña un Senado, sinceramente. Se extraña un Senado en el Perú. Una reflexión política, ¿no? Ahora, yo sí coincido totalmente con José Urquizo que esto no constituye un delito de sedición. Yo creo que el presidente del Congreso no sabe comunicar, es un mal comunicador, y creo que metió la pata en todo caso si es que se adelantó a hacer una llamada de unas consecuencias de las que él mismo no iba a saber. Es decir, ahí hay una sombrita de que no sabemos exactamente cuáles fueron los tiempos por los que se hicieron las cosas. Ahora, como ese es un tema político, todo el mundo está manejándolo desde el punto de vista político y no desde el punto de vista jurídico como debería de manejarse este tema, ¿no? Como lo estamos haciendo en estos momentos, como estamos haciendo el debate, el espectro jurídico, porque justamente de eso se trata, para poder limpiar tantas confusiones que hay en estos momentos en todas partes respecto a este tema. Yo escuchaba al canciller anoche diciendo de que posiblemente van a pedir a la OEA. Ya está listo, dice, para aplicar la Carta Democrática Interamericana, que estamos listos. Lo cual tampoco se aplica, porque la Carta Interamericana realmente se hace en situaciones muy de emergencia dentro de los países, que aquí no vemos nada. O sea, yo creo que desde el gobierno se está tratando de manejar esto políticamente para tapar algunas otras cosas. Desde el Congreso también se está manejando esto políticamente para tapar otras cosas, pero quienes estamos en medio es la ciudadanía, en medio de una pandemia donde no hay solución, donde la gente se sigue muriendo, donde se siguen los contagios y no hay una solución. Lo que quiere la gente, creo, hoy, es que de una vez llegue abril, que hayan elecciones generales, que se elija un nuevo presidente, un nuevo Congreso, y que se continúe con las acciones democráticas que deberían de hacerse. Después de eso, que se sancione, que se investigue, que se meta a la cárcel, que no se meta a la cárcel a los responsables que hayan cometido delitos penales. Ese es otro tema. Pero yo creo que la gente ya está harta de tanta pelea política dentro de nuestro clase. Esa es la percepción que se tiene. La sociedad, ¿no? Sí, esa es la percepción. Luis Felipe, muchas gracias. Es la percepción que se tiene, sinceramente, de que ya el hartazgo está llegando a un extremo en la que esto, de verdad, es que hay que cuidar mucho a nuestra ciudadanía, porque no hay ningún derecho de hacerle esto al Perú, ¿no? Y yo lo he escrito textualmente, no hay ningún derecho de hacerle esto al Perú. Los políticos recibieron un encargo del pueblo, ¿no? Y el encargo es justamente para representar nuestros intereses, no para ponernos en escenarios en la que nos quiten la tranquilidad, más aún cuando todavía no salimos de una pandemia, más aún cuando todavía tenemos que esforzarnos por tratar de evitar mayores contagios, donde también tenemos un sector de la ciudadanía que es totalmente irresponsable, y ese es el escáner que tenemos de una ciudadanía en decadencia, ¿no? Entonces, vuelvo con el doctor José Urquizo Lechea. Doctor José Urquizo Lechea, usted ha escuchado ya las opiniones de Luis Herrera y Luis Felipe Polo. Otro de los aspectos, bueno, ya está quedando el terreno mucho jurídicamente más claro, de que con toda la información avanzada en estos momentos, ¿no? Con toda la información avanzada en estos momentos es que no estaría configurándose un delito de sedición. Voy a la pregunta. También se ha hablado que ya no sería la consumación de un delito, pero de repente podrían haber actos preparatorios para llegar a esta comisión delictiva. Bueno, yo en principio tampoco lo veo. No lo veo porque precisamente parte de las posibilidades que tienen los políticos es poder establecer su propia concepción y versión de las cosas y transmitirlas. Con el conocimiento de los audios y posteriormente
ha habido una serie de especulaciones y que no han sido muy lejanas a la realidad, porque este tema de la vacancia surge precisamente de ahí. Y a partir de ese momento ellos pueden creer o tener una hipótesis en tal o cual sentido. Okay. Y eso no, históricamente no es muy lejano. O sea, no podemos nosotros ahora exagerar. Cuando vacaron al presidente Kuczynski, ocurrieron muchísimas de estas cosas. Seguramente no las sabemos, pero han tenido que llamar, han tenido que informar, han tenido que preguntar, han tenido que establecer algún criterio. Los grupos políticos seguramente tuvieron en un momento dado que buscar su propia versión de las cosas. Pero eso es lo político. Eso no es jurídico penal, eso es político. Y ese es su ámbito de desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que están pretendiendo? Plantearles prohibiciones, dicho de otro modo, ¿no? Tú no puedes levantar el teléfono y hablar con las autoridades porque las autoridades militares no son deliberantes. Nadie está planteando eso. Pero ellos existen, son parte de las instituciones. Como se le pudo haber también informado al presidente del Poder Judicial, como se pudo haber llamado al defensor del pueblo. Pero eso no es alzamiento. Porque además, fíjense, para poder establecer esto, porque el alzamiento, ya lo he dicho antes, no es una cosa individual, hay una conspiración detrás, todo un grupo que toma una decisión en ese sentido. Yo puedo estar escuchando la conversación o la opinión del presidente del Congreso, pero para mí lo que él diga o haga es absolutamente irrelevante, porque yo tengo mi propia opinión. Y eso también ha ocurrido. Entonces no veo yo realmente, ni siquiera, mínimamente, que exista en esa conducta algo antijurídico. Ok. Doctor José Urquizo Lechea, también quiero aprovechar su presencia muy brevemente para poder precisar qué delitos o qué actos delictivos estaría presuntamente explorándose en los audios en la que compromete estas conversaciones del presidente Vizcarra con sus ahora ex secretaria general y ex secretaria administrativa. El día de ayer se ha difundido ya 2 audios inéditos en un programa dominical, ¿no? Que también lo hemos recogido en nuestra plataforma, y donde ha ampliado, ¿no?, estas conversaciones, detalles, ¿no?, que si bien es cierto, esto tiene que entrar rigurosamente a un peritaje y a una investigación como corresponde, ¿no?, a una investigación fiscal, ¿no?, pero presuntamente qué actos delictivos estaría ya esbozándose en estas conversaciones, o es que no hay ningún elemento delictivo en ello. Bien. Ya sabes que los peruanos somos exagerados. Comenzaron hablando de organización criminal. Sí. Se junta la máxima autoridad con las personas con las que trabaja día a día. Sí. Y claro, lo que le está haciendo es impulsar sus propias versiones previas. Y entonces eso sí es un delito. Eso está aquí en el artículo 409-A. Te lo voy a leer porque cualquier Sí, por favor. Tener una idea exacta de lo que se pretende. Creo que este es el más cercano. Dice este artículo 409-A, obstrucción de la justicia. El que mediante el uso de fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide o obstaculiza se preste un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas. Será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Yo creo que se puede subsumir esta conducta, ¿no?, prima facie, sobre la base de que tú vas a testificar ante el Ministerio Público. Claro. Entonces yo estoy presentando tu testimonio, ¿no? Pero es una orientación para que tú te saltes la veracidad, ¿no? Es como en la estafa, ¿no? Te voy a engañar, ¿no? Y hacen una mise en scène, ¿no? Y lo han dicho, porque yo estuve escuchando un audio, decía, no le he dicho a la fiscal, he evitado. Sí. Que sí ha habido actos de realización, ha habido consumación,
Y bueno, pues esto es como una mini conspiración de 3 personas para acreditar una idea que no se condice con la realidad. Entonces, se ponen de acuerdo, o alguien que tiene prevalencia sobre los demás lo impone, o puede hacer ofrecimientos, como dice la ley, pero lo que quiere precisamente es evadir la acción de la justicia. Desde ese punto de vista, sí. Cuando han hablado de organización criminal, a mí me parece pues, que no solamente es una exageración, sino que nosotros, los peruanos, lo que es una hormiga, lo quieren presentar como un elefante. Y eso, pues, en realidad no dice bien de nosotros. Quiero que sepan que aquí en el Perú hay juristas muy importantes, muchísimos han estudiado en Europa, hablan con mucha claridad, pero parece ser pues, que no se logra, lamentablemente que estas ideas que son de seguridad jurídica, como lo he dicho antes, se mantengan, ¿no? Conforme va pasando los días, las horas, claro, y se van conociendo mayores detalles, podemos ir aterrizando ya más en una evaluación exhaustiva, jurídica, penal, respecto a estos comportamientos de los audios, porque cuando salió la primera vez se dijo no hay ningún elemento, no hay ningún delito en eso, nada, pero cuando ya se han llegado a distintos medios de comunicación y que están en proceso de corroboración, ¿no? Digamos, vamos a conocer muchas otras cosas más. Por ejemplo, en el audio inédito que ayer transmitió Panorama, el programa dominical Panorama, respecto justamente a la ampliación de estas conversaciones entre estas 2 mujeres, ¿no? Que hoy ya no están en Palacio de Gobierno. Ahí, por ejemplo, se ve cómo ya se planifica, ¿no? Cómo se planifica incluso el ocultamiento de toda esta información, ¿no? La sorpresa que se dan cuando aparecen emails, ¿no? Cuando ya se había dado una versión a la fiscalía. Esto realmente es muy comprometedor, y ver al presidente que también cómo dirige, cómo asigna, ¿no? Tú vas a decir esto, tú vas a decir lo otro. Entonces es realmente ya comprometedor, y ya las pinceladas o ya la evaluación jurídica penal se debe estar dando en estos casos, que ahora ya no se puede decir, creo yo, doctor Urquizo, que ya no hay, por lo menos, presunción de actos delictivos. Ya creo que con estas difusiones y con las que van a venir seguramente, ya va a quedar mucho más claro el panorama. Vamos a Luis Herrera. Sí, doctor, por favor. Disculpa, No. Históricamente, muy pocas personas reconocen su responsabilidad. Entonces, todos son inocentes. Y en política parece que esas frases, yo pongo la cara, no huyo, el que no la debe no la teme, bueno, pues me parece que como frases... No me corro, aquí estoy. Esos son lenguajes comunicacionales bastante infantiles, ¿no? Y claro, ¿no? Desde ese punto de la idea ya le corté la hilación. No, sí, la idea de la inocencia, que siempre quiere reafirmarse como si fuera pues una realidad. Tú acabas de decir algo de la presunción. Fíjate, incluso en situaciones como esta, en el mandato constitucional tenemos que respetar la presunción de inocencia. Bien, doctor Urquizo, sí, nos habíamos quedado en su apreciación sobre la presunción de inocencia, muy brevemente, ya para ir cerrando el programa. Sí, nosotros somos una serie de elementos probatorios, que son indicios, que más o menos nos están orientando sobre hechos realizados. Yo lo que quiero decir es que bajo cualquier circunstancia, las personas deben ser tratadas con la regla de la presunción de inocencia, es decir, la regla de tratamiento, hasta que sean vencidos. Una vez que son vencidos, ya se les declara responsables, y ahí cesó también la presunción de inocencia. Y esto es importante porque hay que darle una serie de mecanismos, ¿no? En primer lugar, para tratarlos de esa manera y no tratarlos de una forma diferente, y también generarles todas las posibilidades de defensa. Y me parece que
De esa manera nosotros mantenemos estos criterios institucionales respecto a cualquier enjuiciamiento, o cualquier enjuiciamiento. Es lo único que quería acotar, Leslie. Muchísimas gracias, doctor Urquizo. Vamos con Luis Herrera, sus reflexiones respecto a los audios difundidos ya ampliamente este fin de semana y cuál es el panorama que nos espera a partir de ello, Luis Herrera. Sí, creo que el centro, la piedra angular de cualquier sistema democrático es no solamente el respeto a la ley, sino además la confianza que existe en quien ejerce el poder, ¿no? Porque existe confianza de que va a respetar las normas, de que va a cumplir los plazos, de que se va a actuar, se va a comportar acorde a lo que el marco jurídico señala. Entonces creo que lo que estamos escuchando obviamente describe una situación en la conducta del presidente de la República, solamente en el audio que le corresponde a él, porque el resto donde no está el presidente de la República me parece que solamente abona a la anécdota y a la necesaria investigación posterior que sí se tiene que realizar si es que toda la serie de hechos de los cuales se han hablado fuesen ciertos, o sea, hay que investigarlos de hecho, como el tema del ministro de Transportes, la relación con el fiscal Domingo Pérez, con la fiscal de Nación, todas esas cosas se tienen que investigar. Pero estrictamente para el tema de la vacancia, el tema es la confianza que debemos de tener en la figura presidencial. Y el audio donde se escucha la intervención del presidente compartiendo con su equipo la construcción de una defensa para enfrentar una investigación judicial y congresal, ese es el tema del central que se debe ver en el tema de la vacancia. Porque si el presidente puede hacer eso con su equipo de trabajo para desviar una investigación judicial, ¿quién nos dice que no puede hacer lo mismo para orientar una elección? ¿Quién nos dice que no puede hacer lo mismo para orientar el uso de los recursos públicos para favorecer al candidato en su gusto? Entonces, ese es el problema de fondo que se tiene que ver con el tema de la vacancia. Lo que sucede es que en este momento nosotros estamos haciendo sondeos, la ciudadanía en general ya no le cree al presidente Vizcarra, pero la ciudadanía en general no está de acuerdo con el tema de la vacancia, no porque le crea a Vizcarra, sino porque tiene miedo de que esta situación ahonde más la crisis en la que estamos. ¿Ya? Entonces, aquí está el problema, o sea, ¿qué es primero en este momento en la valorización que debemos de tener? ¿La confianza necesaria en el sistema y la defensa de los valores? ¿O el tema de la seguridad y de evitar que el tema de la economía se desbarranque más? Ese es el tema de fondo que creo que en este momento está en discusión y creo que por el bien de la democracia y la institucionalidad del país deberíamos ir por la defensa de los valores. Así es. Gracias, Luis. Luis Felipe. Yo me quedo con el último mensaje que ha dado Luis Herrera. Realmente coincido totalmente con él. Aquí ya no se trata de una actitud si se defiende o no al presidente Vizcarra. No se trata de defender la institucionalidad democrática, pero sobre todo se trata de defender, creo, la estabilidad de los peruanos. Es decir, yo creo que ya no estamos a pocos meses de unas elecciones generales. Yo creo que no estamos para que se vaque a un presidente, que asuma otro presidente. Hay elecciones a puerta, la gente está en campaña, porque, ojo, parte de todo este circo político es la campaña política de algunos candidatos que están aprovechando cualquier cosa para poder salir a los medios y estar en campaña. Yo creo que todo esto, como bien decía José Urquizo, tiene que investigarse hasta llegar a las máximas consecuencias y sancionarse a quien se debe sancionar, jurídicamente. Políticamente, ya hemos visto en los últimos días además que la correlación de fuerzas está cambiando. Todo indicaría que ya no va a haber vacancia de por medio. Eso ya, parece. Eso parece. No van a llegar a la votación, entonces vacancia no va a haber. Yo creo que el Congreso debería de buscar una salida salomónica, es decir, reconsiderar la vacancia, que no haya ni siquiera sesión para la vacancia, que sigan con su trabajo. El presidente ya cayó, es decir, toda la expectativa que había logrado Vizcarra con estos audios, pues se fueron hacia abajo, una decepción más que tienen los peruanos hacia sus gobernantes, y yo creo que hay que dejar que el tiempo pase, que hayan las elecciones, que asuman nuevas autoridades, y más bien ahora es el mensaje a quién elegir, es decir, la transparencia de los candidatos, la confianza de los candidatos,
y que no sea la entrada a un nuevo círculo vicioso político que el país desde hace muchísimos años está inmerso. Probablemente la caída precipitada del Ejecutivo tras la difusión de estos audios duele mucho más, ¿no?, en estos momentos, porque ha sido una persona que ha recogido la simpatía, la credibilidad hasta cierto punto de la ciudadanía, estaba liderando las encuestas, pero también es muy cierto que a raíz del tema de la pandemia ha venido degradando esa confianza, ¿no? Y el país ha sido testigo que pues han habido muchas reclamaciones y muy delicadas a nivel de pandemia que no han sido atendidas. Entonces duele mucho más esta caída de parte del Ejecutivo que la del Parlamento, porque ya se tenía una idea, ¿no?, de que la confrontación política que hubo tras la disolución del Congreso y ahora este Parlamento que es nuevo y que le ha salido pues bastante respondón, ¿no? Al Ejecutivo, ¿no? Entonces se pensaba desde un inicio incluso que iba a ser un parlamento que de repente se podía haber alineado o iba a estar en consonancia con el Ejecutivo, ¿no? Esos fueron uno de los primeros comentarios que se hicieron antes de elegir a este parlamento, pero vemos que no, porque ya le censuró un gabinete, ya le presentó una moción de vacancia en estos momentos, ¿no? El lunes 14 de septiembre, horas de la mañana, está citada a las 9 de la mañana para debatir la censura a la ministra de Economía. Posiblemente la censuren, porque va a ser una con otra, ¿no? Es decir, me bajo a tu ministra, pero no te bajo a ti. Eso también se comentó minutos antes de que estemos en entrevista y esto pues es un juego de intereses políticos. Muy bien, quiero agradecerle al doctor José Urquizo Lechea, al doctor Luis Herrera Romero, a Luis Felipe Polo. Muchísimas gracias por esta conexión con Entérate con Leslie. Es un placer siempre entrevistarlos y creo que el terreno jurídico penal va quedando mucho más claro conforme pasen los días. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias. Gracias, Leslie. Hasta luego.